ahora vamos a ir a nuestro próximo invitado de hoy. Muy, muy interesante la charla que vamos a tener con él, así que ya mismo lo saludo. Él es Pablo Rossi, periodista. Todos lo conocen, prácticamente no necesita presentación, pero se lo puede escuchar allí todas las tardes en Radio Mitre. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buen día para todos. Bueno, volviendo a casa, creo que me faltó decir el nombre de tu programa, pero bueno, es un gusto siempre escucharte. Pablo, bueno, muchísimas gracias. Si te parece, te propongo ir desde lo general a lo particular que puede ir surgiendo después con los distintos disparadores, pero quiero preguntarte tu impresión de esta cuarentena eterna vinculada con la economía y, bueno, la política, como hablábamos recién también con Damián Dipache, de la vacuna política y no solo la vacuna contra el coronavirus. Bueno, un poco tener tu impresión, ¿no? Un análisis tuyo de esta situación. Bueno, a ver, en forma condensada, creo que a esta altura de los acontecimientos, rumbo a 150 días de cuarentena, con todas sus variantes semánticas y significantes, no me cabe la menor duda que es 100% política. Sostener a esta altura las prerrogativas, las prohibiciones, los protocolos tal como han sido descritos y decididos por el gobierno, hay motivaciones netamente políticas. Y a ver, porque lo sanitario ya está ampliamente discutido, lo sanitario está ampliamente cruzado en la conversación pública por los infectólogos, los especialistas, los epidemiólogos oficialistas, los epidemiólogos metadisciplinarios. El mundo entero ha ido en esto con prueba y error sobre las flexibilidades y los mecanismos más propicios para frenar el coronavirus. En Argentina lo que tenemos es una gigantesca operación de cuarentena estricta que duró muy poco tiempo, que fue, digamos, aceptada con un amplio consenso social, acompañada por las fuerzas políticas, por la sociedad, por los medios de comunicación, a la espera de es lo que hicieron todos los gobiernos del mundo, o no todos los que en forma más o menos sensata adoptaron la cuarentena estricta. ¿Para qué? Para ganar tiempo, para poder fortalecer su sistema de salud, pero fundamentalmente, y aquí está la clave, nosotros nos quedamos en esa premisa, fortalecer el sistema de salud, punto, generar los mecanismos para el plan de salida de la cuarentena. Ya a esta altura todos te dicen, Carlos, que entrar en la cuarentena era lo más fácil, salir es lo más difícil. Para salir, los países fueron poniendo, Alemania, los países nórdicos que aplicaron este sistema, mecanismos muy concretos, trazabilidad, cerco sanitario, testeo con inteligencia y con mecanismos diversos para poder detectar dónde está el virus, cuando se detecta el virus, poder generar cercos sanitarios específicos, no generales, no in totum, como ha pasado en la Argentina. Por eso, como no se hizo eso, como eso fue paupérrimo, como la Argentina está contradiciendo al presidente en los lugares últimos de la cantidad de testeos por habitante, y sus sistemas de trazabilidad para detectar el coronavirus también son paupérrimos. El Gran Buenos Aires no sabe dónde está el virus, no sabe cuál es el grado de contagiosidad. La ciudad de Buenos Aires en eso ha marcado una diferencia importante. Córdoba lo ha hecho, yo sigo muy de cerca, obviamente, por razones que tengo un programa 4 horas por día para Córdoba, sigo muy de cerca la trazabilidad, con pruebas, con, digamos, ensayo de error. A esta altura, Carlos, cierro este párrafo diciendo, la cuarentena es netamente política, no hay un plan de salida y se coexiste con la incertidumbre mayor, que es que no hay un plan económico, ni siquiera un rumbo. A tientas, y en este fin de semana en particular, con la cuestión del dólar, se ha demostrado que el gobierno tiene una desorientación formidable sobre lo que quiere hacer, sobre lo que puede hacer y sobre lo que debe hacer. Con lo cual te diría, no quiero
Soy realista siempre, aunque eso significa a veces tener un panorama muy oscuro, y el realismo me lleva a pensar que estamos una vez más en manos de la plena improvisación. Sí, la verdad que es muy lamentable eso, Pablo, pero es como que la Argentina está en el fondo, pero nunca termina de ser consciente. Lo más cercano a lo que nosotros podemos, por lo menos nos tocó vivir, fue la crisis de 2001, ¿te acordás? Que era como el fin de los tiempos. Ahí se creyó que se había tocado fondo, bueno, finalmente después ya sabemos lo que sucedió en los años siguientes. Pero como que ahora es como la calma que antecede al temporal, o sea, están todas las condiciones dadas para que se choque contra el iceberg. Pero eso no se produce, y Dios quiera que no se produzca, pero digo, todo indica que vamos por primera vez en la historia a tocar realmente fondo o más abajo del fondo aún. Mira, sobre este particular tengo un giro de diagnóstico sobre, y acá voy a ser políticamente incorrecto, ¿no? Si hay muchos expertos en economía siguiendo el programa, si hay empresarios, si hay economistas, bienvenido, voy a la polémica de frente, ¿no? Como el Titanic rumbo al iceberg. Mira, Carlos, sí. Yo creo que hay plena conciencia. Si no tuviéramos conciencia, sería terrible. Yo creo que a veces nos refugiamos en que no tenemos conciencia, porque en el fondo eso nos indicaría que hay un mecanismo que si en algún momento tomamos conciencia, podríamos maniobrar para evitar el apocalipsis, para evitar el desastre. Yo creo que lamentablemente es peor, y te voy a decir por qué. Creo que tenemos conciencia. Lo que no tenemos es una clase política, clase dirigencial, a la altura de las circunstancias, para maniobrar con eficacia, para tomar decisiones políticas muy duras, que necesitan un liderazgo político muy grande, muy fuerte, una convicción primero muy fuerte, y luego una capacidad política de convencer a la mayoría o a una gran parte de los argentinos de que hay que hacer un esfuerzo supremo para enderezar las coordenadas de la Argentina. Y esto tiene nombre y apellido, no es metafísica pura, es descripción pura. El déficit del Estado, un Estado infinanciable, un sector privado ahogado, ya que este programa mira mucho a las pymes, una presión tributaria, y se lo han hablado con Damián Dipache, es el experto y es un gran especialista, imposible de soportar. Pero algo peor, en este punto, digo, en las prioridades, porque la presión fiscal, porque la dificultad económica también está muy clara. Yo leo en el día de hoy, por ejemplo, a un experto supuestamente en productividad, como de Mendiguren, plantear que el problema eterno de la Argentina es la falta de dólares. Yo me animo a decirle, cuánta ignorancia proactiva en tanto economista y en tanto empresario que plantea que el problema de la Argentina es la falta de dólares. El problema de la Argentina, Carlos, es la falta de moneda, porque la moneda no es solamente el billete gráficamente representado. La moneda es una institución, es quizá una de las principales instituciones que se da a una sociedad como resultado del contrato social. Países, y esto es lo que nos avergüenza, y aunque no querramos mirarlo, esto es lo que nos pone frente a nuestra verdadera dimensión como país, a dónde hemos caído. Chile tiene moneda, Brasil tiene moneda, Uruguay tiene moneda, Paraguay tiene moneda, Perú tiene moneda, Colombia tiene moneda. Argentina no tiene moneda, tiene papel pintado. Esto mismo que digo hoy lo decía en tiempos de Mauricio Macri, cuando el ex jefe de gabinete decía frente a los empresarios en un coloquio de ideas entrevistado por Carlos Pañi que lo más importante que habían hecho hasta ese momento era sacar a los próceres muertos de los billetes y poner animalitos vivos, lo cual me parecía un acto, una metáfora de la superficialidad con que se miraba la cuestión. Y es que no le faltaban técnicos al anterior gobierno, expertos en saber exactamente qué era el problema. No tener moneda es no tener un pacto económico solvente. No tener moneda es no tener seguridad jurídica.
No tener moneda es no tener confianza de los agentes económicos, que somos todos y cada uno de los que tomamos decisiones económicas somos agentes económicos, que no creemos en nuestra moneda. Por eso nos refugiamos en el dólar, por eso pasamos de ser 500.000 compradores de los $200 en enero a ser 4 millones de compradores de dólares, porque nos refugiamos, porque buscamos, porque intuimos lo que se viene. Tener 4 millones de compradores de dólares hormiga es tener argentinos que somos conscientes de lo que se viene. Por lo tanto, mi querido Carlos, no tener moneda y escuchar cómo se titulan los diarios, escuchar economistas plantear como gran debate nacional cuál debería ser el tipo de cambio competitivo de la Argentina, si hay que devaluar más o menos, si el tipo de cambio estaría en 120, el ideal, o en 130. Eso es revolver el muerto. Eso es conformarse justamente en caer en el espiral que nos lleva a la depresión y al atraso. Tener moneda o querer tenerla sería un gobierno con una sociedad que decidan enfrentar con un plan monetario, con un plan fiscal, con un plan económico de desarrollo, 3 vectores que serían insustituibles para cualquier país, porque aún los países más diletantes de la Unión Europea, por ejemplo, tienen moneda. Si no es propia, es prestada, es adoptada. Italia, España, cuando adoptaron el euro, adoptaron las reglas del euro. Y en las reglas del euro no figura, como en la Argentina, la posibilidad política de devaluar cuando no hay otra cosa para hacer. La Argentina lamentablemente tiene gobiernos que tienen a su mano el botón rojo, que no es el de Alberto Fernández. El botón rojo es el de la devaluación. Es cuando el Banco Central dice, hasta acá llegamos. Señores, hay que devaluar el tipo de cambio oficial. Bueno, ahí estamos. Este nudo de la cuestión me parece fundamental. Y no lo vas a encontrar, Carlos, como dilema fundamental de la Argentina. En ninguna parte. Es un dilema que nos acompaña permanentemente, nos retrae a un déjà vu permanente, otra vez el Banco Central que amaga, que cierra el cepo, que sube las tasas en pesos para evitar que la gente vaya al dólar. Ya le pasó a Sturzenegger. Ni siquiera le pasó a Sturzenegger, le pasó a Caputo, le pasó a Sandleri. Ni siquiera podemos aprender de los errores de hace 3 años, de hace 4 años. Ni que hablar si miráramos, y cierro con esto, la Argentina económica, con su historia de la inflación. Aunque a muchos les resulte esto provocador, insultante, políticamente incorrecto, el último, con sus aciertos y errores, que decidió poner en debate y en ejercicio y en acción el desafío de tener moneda, fue Domingo Felipe Cavallo. Nos aferramos al milagro convertible 10 años, pero no hicimos más nada. No era de un milagro que podíamos vivir. Necesitábamos una sociedad madura, que no dejara que el Estado otra vez gastara lo que no tenía, que sus empresas pudieran producir. Bueno, fue la última oportunidad para tener una moneda, y desde entonces estamos boyando en debates estériles, en distracciones, en grietas ideológicas, envueltas al pasado en un túnel del tiempo que nos degrada. Bueno, para mí, he hecho una síntesis fundamental de cuál es el problema argentino, y hasta que no encuentre una clase política, económica, empresarial y periodística que aborde esta cuestión con madurez, creo que no va a haber salida. Bueno, ha sido realmente muy, muy claro, Pablo. Coincido en todo con vos. Solo te hago, de tantos disparadores que dejaste, te hago como una última pregunta sobre eso, porque justamente lo que uno se pregunta, ¿será un milagro lo que nos salve? ¿Será? Justamente no, es una clase política que se ponga los pantalones y que haga de una vez por todas lo que tiene que hacer. Pero en un solo ítem de los que nombraste, que es como la madre también de nuestros males, el déficit fiscal. O sea, nadie se atreve a ponerle el cascabel a ese gato. Porque nadie se atreve. Y no porque porque hemos obturado la discusión, porque
Cambiemos, le parecía que estaba justamente precedido por la maldición de que iba a ser el gobierno del ajuste. Entonces Alfonso Pratay, que es amigo mío y a quien respeto y tengo mis acuerdos y mis desacuerdos con él, y lo he hablado con él, dijo no vamos a hacer un ajuste draconiano, apostaron al gradualismo, con el tiempo vamos a ir haciendo el ajuste en la medida que la Argentina crezca, y la Argentina no crece, y las inversiones no llegaron, y el mundo nos picó el boleto. Obviamente, el mundo nos dice, si no hacen algo con sus propios pobres, si no se dan cuenta que ese estado infinanciable es producto de que han ido generando cada vez más pobreza, cada vez menos producción de riqueza, porque sus empresas cada vez valen menos, porque tienen cada vez menos sector privado, un sector privado más lánguido, más enflaquecido, aunque tienen millones de emprendedores, porque tenemos, pese a todo, siempre está la materia prima, tenemos emprendedores, tenemos resilientes, la crisis ha puesto en relieve también del lado positivo, si quieren, para que no sea un panorama absolutamente oscuro, allí radico mis esperanzas. En mi programa de radio, durante el tiempo primero de la pandemia, tratábamos de bucear y buscar el caso de los ciudadanos, que podía ser desde alguien que hacía pan casero en su casa hasta quien que reconvertía su empresa metalúrgica. Hay ingenio, hay creatividad, hay emprendedorismo, pero es cada vez más difícil, es casi como la piedra de Sísifo para cualquiera del sector privado que quiera arriesgar un capital pequeño que tenga. Es cada vez la piedra de Sísifo buscar financiamiento para una idea. Ayer creo, o antes de ayer leía en el Cronista, fíjate vos hasta dónde llega nuestra tara cultural, Carlos. Leía que colegas de Infotechnology, o no sé cómo se llame, decían, las 5 empresas que nos pueden salvar, que pueden salvar a la Argentina porque son una bomba de dólares. Y ponían el ejemplo de los unicornios. Bueno, yo decía, y lo dije en mi programa de radio por la tarde en Mitre, señores, no nos va a salvar ninguna empresa bomba de dólares. Los unicornios son maravillosos y justamente debemos multiplicarlo. Ojalá tuviéramos un vivero más amplio para empresas tecnológicas. Pero producir dólares por parte de una empresa no salva a un país que tiene el 40% y va al 50% de pobres. Vos dijiste, y cierro tu pregunta con esto, ¿qué hacemos con el déficit fiscal? ¿Qué hacemos con los subsidios? ¿Qué hacemos con la pobreza? Obviamente, si no establecemos prioridades, si no tenemos un plan de desarrollo a partir de tener moneda para dar trabajo genuino, si no le encontramos la vuelta, el mundo desarrollado está planteando como alternativas, digamos, desafiantes, la renta universal, como un sistema que no es la asignación universal por hijo, es una renta universal en donde se puedan encontrar incentivos para que sea un ingreso ciudadano, pero que no sea una zanahoria eterna, para tener generaciones de los nuestros ya viviendo del Estado y privados de toda posibilidad de horizonte de su vida. Bueno, pero para eso necesitas una clase política madura, inteligente, capaz técnicamente. Necesitamos una mirada integral, pero fundamentalmente un liderazgo político. Cuando digo uno, querido Carlos, tal vez creo que acá converjamos en alguna idea. Cuando digo liderazgo político, no pienso en uno, pienso en el reflejo de la generación del 80, tener 5, 10, 20 líderes que no piensan necesariamente igual, pero de pronto encuentran un gran camino, una gran avenida, que no es la del medio, ni la izquierda, ni la derecha, una gran avenida para transitar polemizando, para transitar conversando políticamente, pero con un criterio nacional, que se pueda establecer un rumbo. Bueno, no lo veo. Creo que tenemos a políticos timoratos, mediocres, técnicamente muy poco preparados, y economistas que viven de aconsejar en un círculo vicioso aquello que los políticos quieren oír. Ya prácticamente los economistas, bien transgresores, que de pronto le dicen al político, no te equivoques,
no es un canto de sirena, no podés estar escuchando los cantos de sirena, o se hace ahora o no se hace nunca. Voy a cerrar con decirte, cuando vino Barack Obama a la Argentina, le dijo a Mauricio Macri: presidente, todo lo malo hágalo rápido, todo lo malo, lo fuerte, lo duro, hágalo rápido, porque después va a ser en vano. Y hace poco, Ricardo López Murphy dijo: Mauricio Macri no se animó a hacer las cosas, no se animó, no pudo, no se dio a sí mismo con la capacidad política de poder convencer a un sector del peronismo de llevarlo adelante. El ajuste estructural del Estado para luego obtener los beneficios. Lo quiso hacer tarde, claro, tarde y mal, cuando el mercado ya se lo había llevado puesto. Bueno, acá estamos, Carlos. Esa es nuestra historia. Totalmente, Pablo. Es un gusto haberte escuchado y coincido 100% con vos. Muchísimas gracias por esta conversación. Te mando un abrazo gigante y bueno, te seguiremos escuchando como siempre porque también es otro gran gusto escucharte en la radio. Un abrazo grande. Yo te mando un abrazo, te agradezco. Mi énfasis y mi apasionamiento lo pongo en mis programas o con cualquier interlocutor inteligente con lo que hable, así que no pretendo que tu audiencia esté de acuerdo conmigo, pero sí tratar de despertar conciencias para que podamos, aún con diferencias que pueden ser siempre conciliables, encontrar un camino común. Les mando un abrazo muy grande y gracias por esta entrevista. Gracias a vos, un abrazo. Fue Pablo Rossi, periodista. Pueden escuchar su programa en Radio Mitre, Volviendo a Casa, cada tarde.